Bien, buenos días, gracias a los presentes. Han aumentado un poquito en número, son 17 hasta el momento. No, 23. Vamos a iniciar con nuestro segundo tema de fisiología gastrointestinal. Si el sonido y la imagen están correctos, le pediría a alguno de ustedes confirmarme, por favor. Alguno Sí, que esté doctor. despierto. Sí, doctor, se ve y se escucha. Gracias, Andrea, muy amable. Bien, entonces nos toca el capítulo 64, se refiere esto ya a la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo y se va a empezar obviamente desde el ingreso mismo de los alimentos al sistema gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, la primera parte que vamos a empezar a explicar justamente está referida a la ingestión de los alimentos, ¿no? Y empezamos obviamente por el órgano que inicia el aparato gastrointestinal, que es la boca, y dentro de la boca están los dientes, que están muy bien diseñados para la masticación, ¿no? Las piezas anteriores de los dientes incisivos, tienen una acción conocida por todos, que es la acción de corte, el corte de los alimentos, ¿verdad? Con los incisivos cortamos, por ejemplo, la carne o las verduras, etcétera. Mientras que en la parte posterior tenemos los premolares y los molares que ejercen más bien una función trituradora, ¿no? Esta acción conjunta con los músculos maxilares que ocluyen los dientes con una fuerza que puede ser impresionante, ¿no? Puede llegar a tener una fuerza de 25 kilogramos en los incisivos y hasta 100 kilogramos, fíjense, en los molares, ¿no? Y esto se debe en realidad a lo que se denomina el reflejo masticatorio, ¿no? Este reflejo empieza con la presencia del bolo alimenticio en la boca y esto es lo que desencadena primero un reflejo inhibidor de los músculos masticadores o los músculos de la masticación y eso hace que la mandíbula descienda, ¿ya? Y a su vez esta caída inicia un reflejo de distensión de estos músculos, principalmente los músculos maceteros o músculos mandibulares, y esta distensión con la apertura o la caída del maxilar induce a una contracción de rebote. Entonces todo el tiempo se suceden estos fenómenos, ¿no? Y esa caída de la mandíbula que distiende o estira estos músculos mandibulares y por tanto se vuelven a contraer estos músculos y levantan otra vez la mandíbula y la masticación o el reflejo masticatorio se produce por la repetición de estos dos fenómenos, ¿no? Caída de la mandíbula y después otra vez contracción de los músculos masticadores. Una vez que se ha producido esa masticación y se ha formado el bolo se ha triturado, si se quiere, el alimento que está en la boca, viene el segundo paso, que es la deglución. La deglución ya es un proceso un tanto más complicado, sobre todo porque es la faringe que ejecuta también, o tiene una función respiratoria como deglutoria, ¿no? La faringe es un conducto común tanto para la deglución como para la respiración. Durante solo unos pocos segundos cada vez, esta faringe se convierte en un conducto que propulsa los alimentos hacia el esófago, ¿ya? Y es especialmente importante que en ese momento deglutorio la respiración no se produzca o no se, eh, pero no se afecte como consecuencia de la deglución. No quiere decir esto que dejamos de respirar cada vez que deglutimos, simplemente por unos pocos segundos la faringe
promueve el paso de los alimentos sin afectar la respiración, ¿ya? Pero en ese momento justamente las cuerdas vocales están cerradas, la laringe está cerrada, entonces no hay el riesgo de que ingrese ese alimento a la vía respiratoria superior. En general, la deglución se puede dividir primero en una fase voluntaria, como ustedes están viendo acá, que inicia el proceso de deglución, ¿no? Esta fase voluntaria obviamente se debe al empuje del paladar por el bolo alimenticio y de esa forma uno voluntariamente hace pasar ese bolo alimenticio por la faringe. Luego viene una fase faríngea involuntaria, que es justamente cuando pasa los alimentos hacia el esófago a través de la faringe. Y se sigue de una fase esofágica involuntaria, que es la que se encarga de hacer pasar los alimentos desde la faringe a través de todo el esófago al estómago. Entonces, tenemos esas tres fases, ¿no? Una fase voluntaria a nivel faríngeo, una fase involuntaria a nivel faríngeo y una fase esofágica involuntaria también. Entonces, la fase voluntaria de la deglución, fíjense aquí en el dibujo, está el bolo alimenticio ya en la boca, una vez triturado los alimentos por la acción de la masticación, se forma este bolo alimenticio que presiona sobre el paladar. Y esto, fíjense, está en conexión nerviosa con el centro de la deglución, con el bulbo raquídeo, fíjense, y a su vez hay respuestas del bulbo hacia todo lo que es la faringe y el esófago, ¿no? A que nos vamos a referir, o ya nos hemos referido a esto también, como el peristaltismo esofágico, ¿ya? Entonces, cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, hacen una presión aquí arriba en el paladar y hacia atrás de la lengua, ¿no? Contra el paladar, los arrastra o desplaza voluntariamente en sentido posterior, porque nosotros cuando deglutimos, o dicho vulgarmente, cuando tragamos, estamos voluntariamente haciendo pasar ese bolo alimenticio en sentido posterior hacia la faringe, fíjense, va a venir a este espacio faríngeo, ¿sí? A partir de ese momento, o sea, todo este movimiento es voluntario, nosotros lo provocamos. El bolo alimenticio formado por la masticación y los jugos salivales es después desplazado, fíjense, por movimientos de la lengua, de la base de la lengua, y ese bolo alimenticio hace una presión en el paladar y eso hace que voluntariamente se levante este velo del paladar y deje pasar el bolo alimenticio hacia la faringe. Una vez que el bolo alimenticio está en la faringe, la deglución pasa a ser un proceso totalmente automático y que ya no se puede detener, ya no podemos eh, digamos, volver a expulsar ese contenido hacia la cavidad bucal. Cuando este bolo alimenticio entra en la parte posterior de la boca y la faringe, estimula áreas epiteliales receptoras de la deglución, las que están situadas alrededor de la entrada de la faringe y sobre todo en los pilares amigdalinos, ¿ya? Estos impulsos salen de estas áreas, llegan al tronco encefálico y empiezan a generar una serie de contracciones automáticas de los músculos faringios. Los mecanismos de la fase faríngea de la deglución van a comprender el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y el inicio de una onda peristáltica rápida originada en la faringe que va a empujar el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago, durando este proceso aproximadamente 2 segundos, ¿no? Si volvemos nosotros a esta imagen, a esto hemos explicado, ¿verdad? Aquí hay nervios que son parte del trigémino, glosofaringio y el vago de retorno, que son los que estimulan el centro de la deglución, ¿no? Y esto hace que se pase voluntariamente este bolo
y se estimula una vez que este bolo está en la pared posterior de la faringe, estimula también estas conexiones nerviosas y hace que tengan estímulos motores para iniciar el peristaltismo y que eso pueda pasar este bolo alimenticio hacia la primera porción del esófago. ¿Ya? Entonces tiene que haber un peristaltismo, un movimiento peristáltico en la faringe para ello, pero hay otros fenómenos también importantes, ¿no? El cierre de la tráquea para que no pueda ingresar ningún tipo de alimento hacia la vía superior respiratoria y la apertura del esófago y la onda peristáltica que va a promover ese paso, ese empuje del bolo alimenticio hacia el esófago, ¿no? Y eso hemos dicho puede durar unos 2 segundos por lo menos. El control nervioso del inicio de la fase faríngea de la deglución, la sucesión de este reflejo de deglución es siempre la misma y se repite una y otra vez. La duración de la totalidad del ciclo permanece constante de una deglución a otra. Y son las áreas donde está el centro de la deglución. Y estos obviamente controlan este reflejo, este mecanismo de deglución. Los impulsos motores procedentes del centro de la deglución se dirigen hacia la faringe y la porción superior del esófago, viajando a través de los pares craneales, el quinto par, noveno par, décimo par y el 12º par, ¿no? Entonces, incluso pueden llegar hasta por algunos nervios cervicales superiores. En resumen, la fase faríngea de la deglución es en esencia ya un acto reflejo, ¿no? O sea, hay estimulación nerviosa de vuelta ida y vuelta, casi siempre se inicia con el movimiento voluntario de los alimentos hacia la parte posterior de la boca. Esto excita los receptores sensitivos involuntarios de la faringe y esto envía estas señales motoras a través de estos pares craneales, quinto, noveno, décimo y 12º, que despiertan el reflejo de la deglución. El efecto de la fase faríngea de la deglución sobre la respiración. Hemos mencionado que tiene que haber un cierre de la tráquea, es decir, toda la fase faríngea de la deglución puede durar menos de 6 segundos, por lo que la interrupción del ciclo respiratorio solo afecta una fracción de la respiración, ¿no? Entonces, a veces, cada vez que deglutimos inclusive saliva, nosotros lo hacemos casi en forma instintiva, pero no es que cortamos la respiración en ese momento. ¿Está? En este momento acabo de tragar saliva y la respiración, el ciclo respiratorio no se ha cortado, digamos, no se ha prolongado ni mucho menos, ni ha dejado de actuar. El centro de la deglución inhibe de manera específica el centro respiratorio del bulbo durante ese pequeño intervalo, es decir, interrumpe la respiración en cualquier punto de su ciclo, sea que estemos inspirando o expirando, para que se dé lugar a la deglución. De esa forma, aunque la persona esté hablando, la deglución interrumpirá la respiración durante un periodo tan corto que apenas va a ser perceptible, ¿no? Ustedes, cuando están comiendo acompañados de otra persona, están conversando también, están masticando también, están deglutiendo también, ¿no? Entonces, no hay una interrupción prolongada que perjudique los movimientos respiratorios, por ejemplo, o que en su momento también empiecen ustedes a conversar, ¿no? A hablar. Pasamos al esófago. La fase esofágica de la deglución implica dos tipos de peristaltismo. La función primordial del esófago es conducir los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Este esófago suele desarrollar dos tipos de movimientos peristálticos, denominados movimientos peristálticos primarios y secundarios. El peristaltismo primario es una simple continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe
y que se propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la deglución. Y esta onda puede recorrer el tramo de la faringe, hemos dicho, entre 8 a 10 segundos. Fíjense, hemos empezado hablando de 2 segundos, luego de 6 segundos a 8, y ahora estamos diciendo de que está a tomar entre 8 a 10 segundos para llevar el bolo alimenticio, ese tramo de faringe a estómago, atravesando todo el esófago, se da en 8 a 10 segundos. El alimento deglutido por una persona en posición erecta, parado, suele llegar a la parte inferior del esófago con una rapidez aún mayor que la onda peristáltica, unos 5 a 8 segundos, ya que a esto se suma también el efecto gravitacional, es decir, la gravedad, ¿no? La caída por gravedad también del bolo alimenticio. Si la onda peristáltica primaria no pudiera mover hasta el estómago la totalidad del alimento que ha entrado al esófago, ahí va a aparecer el segundo tipo, que es el peristaltismo secundario, ¿no? Pero este peristaltismo secundario ya se va a deber a la distensión de las paredes esofágicas provocadas por el bolo alimenticio, ¿ya? Entonces, mientras el bolo alimenticio está descendiendo, pero no llega todavía a llevarlo hasta el estómago, esa distensión que provoca el bolo alimenticio en el tubo esofágico va a inducir nuevo peristaltismo, el peristaltismo secundario, que es el que va a ayudar a hacer llegar el bolo alimenticio hasta el estómago, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos que entenderlo. Cuando esto está ocurriendo, existe una relajación receptiva del estómago, es decir, cuando las ondas peristálticas esofágicas llegan al estómago, hay una onda de relajación transmitida por neuronas inhibitorias del plexo mientérico, ¿ya? Que precede a la onda peristáltica, que es un potencial de acción y la contracción de la fibra muscular lisa, como hemos aprendido en la primera clase. La totalidad del estómago de no se da cuando es, por lo que estos dos segmentos, primero el estómago, se prepara para recibir alimentos impulsados desde el esófago después del acto de la deglución. Ahí tiene mucho que ver la función del esfínter esofágico inferior o esfínter gastroesofágico, ¿ya? En el extremo inferior del esófago y por unos 3 centímetros por encima de su unión con el estómago, el músculo circular esofágico actúa como un extenso esfínter esofágico inferior o denominado también esfínter gastroesofágico, ¿ya? O esofágico gástrico, si ustedes quieren, en el orden normal de las ubicaciones anatómicas. Este esfínter suele mantener una contracción tónica con una presión intraluminal en esta región del esófago más o menos de 30 milímetros de mercurio. Al contrario que la porción intermedia del órgano del estómago, que permanece relajado en condiciones normales. Hemos dicho, hay una relajación del estómago, pero esta porción del esfínter está con una contracción tónica. Cuando una onda peristáltica de deglución desciende por el esófago y llega a esta porción del esfínter, induce una relajación receptiva de este esfínter esofágico inferior, previa a la llegada de la onda peristáltica, es decir, se adelanta gracias al plexo entérico esta onda de relajación receptiva que está empujando el bolo alimenticio en el esófago hacia el estómago.
Y esto hace que se facilite la propulsión de los alimentos deglutidos hacia el estómago. Cuando esto falla, cuando este esfínter no se relaja y no pasa el alimento hacia el estómago, entonces esto puede ocurrir en raras ocasiones, pero esto es lo que genera un cuadro que se denomina la acalasia. La acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior y por lo tanto el bolo alimenticio se va acumulando en la porción inferior del esófago, la que está ser próxima al estómago. Esta acumulación de bolo alimenticio puede provocar inclusive una dilatación del esófago inferior y antiguamente cuando se hacían radiografías varitadas con contraste, nosotros podíamos hacer tragar al paciente esa sustancia varitada y en la radiografía se observaba el esófago, o sea, la faringe, el esófago, y en el tercio inferior del esófago un ensanchamiento. O sea, es como una matraz de laboratorio, esos frascos que tienen un cuello, el orificio, el cuello, y que después va formándose una especie de pirámide, y esa es la imagen típica de la acalasia, ¿no? Existe también otra alteración con el esfínter esofágico inferior, que es contrario a la contracción sostenida, es decir, cuando hay contracción sostenida, no pasa el contenido al estómago y puede producir el ensanchamiento o dilatación del esófago, y eso es la acalasia, dijimos. Pero ¿qué pasa cuando el esfínter está relajado todo el tiempo? Está bien, pasa el contenido esofágico al estómago y cuando el estómago empieza a hacer sus movimientos también de propulsión, de mezcla, por ese esfínter relajado puede pasar contenido gástrico hacia la parte inferior del esófago. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos hablando de una insuficiencia del esfínter esofágico inferior y que puede ocasionar una lesión en el esófago porque el contenido gástrico contiene ácido, ¿verdad? La mucosa gástrica está adaptada para el ácido, ya lo vamos a ver el día viernes cuando veamos la secreción de las glándulas gástricas y los factores protectores de la mucosa gástrica, ya lo vamos a aprender. Pero esos factores protectores no existen en en el esófago y por lo tanto ese contenido con ácido va a provocar irritación en el esófago inferior que en un principio nos va a producir síntomas dispépticos, ¿verdad? Ardor, lo que culturalmente, popularmente llamamos la vinagrera, que nos ha subido a una sensación ardorosa, urente por el esófago, y eso se debe a esa regurgitación, si ustedes quieren, de contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Entonces, también puede producirse otro fenómeno que es la hernia de hiato. La hernia de hiato implica que el diafragma, que en esa porción del esófago con el estómago, ese orificio puede ampliarse y hacer que el esófago se estire hacia arriba y se lleve consigo una pequeña parte de la primera del cuerpo del estómago. Entonces estaríamos ahí con un estómago que ya no está por debajo del diafragma, sino una partecita del estómago está por encima de la cúpula diafragmática. ¿Ya? Entonces ahí también hay una alteración que se nota, ¿no? Entonces, eso obviamente va a tener que tener ya una resolución más que todo quirúrgica, ¿verdad? No podemos nosotros curar eso con medicamentos. A través de una cirugía hay que volver a su lugar las cosas, reforzar el anillo diafragmático, fijar bien para que ese estómago ya no vuelva, esa partecita del estómago ya no vuelva a subirse hacia arriba. ¿Ya? Entonces la hernia hiatal
es otra patología relacionada con esta unión esofágico-gástrica o gastroesofágica, como la queramos entender. Ya estamos en el estómago. Entonces, esto que les estaba explicando se refiere a esta porción del estómago, ¿no? Fíjense lo que llaman el cardias, ahí está el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Que si esto se cierra mucho, hay mucho tonismo, entonces el contenido del esófago no va a poder pasar hacia el estómago y se va a retener acá y se va a dilatar ese esófago. Por más esfuerzo que haga el peristaltismo esofágico, no va a poder vencer ese tonismo del esfínter y es por eso que va a empezar a dilatarse, ¿no? Entonces, la otra situación, hemos dicho, la insuficiencia de este esfínter, que va a hacer que cuando el contenido gástrico esté con movimientos de mezcla o de vaciamiento, contracciones peristálticas del estómago, van a hacer que parte de ese contenido con esa contracción del estómago se revierta, se regurgite hacia esta porción del esófago, ¿no? Y la tercera patología que les he comentado es la hernia de hiato. Esta parte normalmente tiene relación con el diafragma y el anillo diafragmático que permite este paso de esta conexión del esófago con el estómago, hace que esto se conserve en ese lugar. Pero si ese anillo diafragmático no es suficiente, esta partecita del estómago se llega a eso se denomina la hernia hiatal. El hiato se hace insuficiente y el anillo que debe formar el diafragma se hace insuficiente y esta porción sube por encima de la cúpula diafragmática, ¿no? Y obviamente ese ácido y todo eso, esa sensación de ácido se va a sentir en esa porción inferior de la unión esófago y estómago. Normalmente, cuando ya el alimento está en el estómago, empiezan las funciones motoras del estómago. Ahí están tres funciones. Primero, una función de almacenamiento. Dijimos, ¿verdad?, que cuando está viniendo el peristaltismo esofágico, el estómago y a veces una parte del duodeno se relaja. ¿Se relajan para qué? Para permitir que el alimento se acumule, almacene dentro del estómago, ya puede almacenar una cantidad hasta que puedan ser procesados por el estómago, luego por el duodeno y después por el intestino. Segundo, una otra función motora es la mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas, ¿no? Entonces, se estimula la secreción gástrica por la presencia del bolo alimenticio y las sustancias que estamos consumiendo, grasas, proteínas, carbohidratos, y hasta que esto se forme una papilla semilíquida que se denomina el ducto de esta mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas, y el efecto de estas secreciones gástricas va a formar el quimo. Y la tercera función motora del estómago va a ser vaciar lentamente ese quimo desde el estómago hacia el duodeno, ¿no? Hacia la primera porción del duodeno, a un ritmo adecuado para que este último, el intestino delgado, pueda hacer la digestión y absorción de los nutrientes, ¿no? Ya en el duodeno ya empezamos con ello, porque en la segunda porción del duodeno, no se olviden, la desembocadura de la ampolla de Vater, ahí está el conducto colédoco que transporta la bilis producida en la vesícula biliar, de Wirsum, conducto pancreático, que es el que va a llevar los jugos pancreáticos que contienen las enzimas pancreáticas que van a ayudar en la digestión del alimento que ha pasado, del quimo que ha pasado del estómago, y esa digestión con estas enzimas
va a metabolizar rápidamente estos componentes químicos, grasas, facilitar que la mucosa intestinal empiece a absorber esos nutrientes a través de la membrana de absorción intestinal. ¿Ya? Entonces, esos son los tres funciones motoras del estómago: el almacenamiento inicial, la mezcla con los jugos gástricos para formar el quimo y el vaciamiento lento del quimo hacia el duodeno. Entonces, la función de almacenamiento del estómago, eso es la distensión gástrica, encadena un reflejo vago-vagal desde la parte que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo, un estímulo sensitivo, y vuelve al estómago con otro estímulo del nervio vago que reduce el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico. Y esto hace que el estómago pueda distenderse y de esa forma acomodar cantidades de alimento hasta alcanzar un límite de la relajación gástrica completa. Esto puede ocurrir con un contenido, fíjense, de 0,8 a 1,5 litros. Esa es la capacidad de almacenamiento gástrico. En tanto la ocupación del estómago no se aproxime a este límite, la presión dentro del estómago es baja. Pero cuando se sobrepasa este límite, sobrepasamos el 1,5 litros de contenido, por ejemplo, pues ahí ya esa distensión provocada en el estómago, ¿qué es lo que va a provocar? Una contracción también refleja, ¿verdad? Todo músculo o todo tubo digestivo que se distiende, pues, dicho, esa distensión genera peristaltismo, genera ondas peristálticas. En el estómago también se produce la mezcla y propulsión, acabamos de mencionarlo, ¿verdad? Y hay un ritmo eléctrico básico de la pared gástrica. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas y ondas de constricción, llamadas también ondas de mezcla, que se dirigen hacia el antro, ¿no? del cuerpo, del estómago hacia el antro, siguiendo la pared gástrica con un ritmo de alrededor de 15 a 20 segundos de duración de estas ondas lentas. Estas ondas se inician por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva y que corresponde a las ondas lentas eléctricas que hemos explicado en el primer capítulo, que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme estas ondas de constricción van aumentando de intensidad, y algunas se hacen muy intensas, dando lugar a potentes anillos peristálticos de constricción ya desencadenados por potenciales de acción. Es decir, ondas lentas no producen peristaltismo, no producen contracción muscular. Cuando se estimula el peristaltismo y se forman los anillos peristálticos de constricción que van avanzando y empujando el contenido del estómago, ahí se habla de potenciales de acción, contracción muscular que impulsa el contenido del antro hacia el píloro cada vez con una presión mayor. Entonces, el quimo hemos dicho que una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto que resulta es el quimo. El grado de fluidez de este quimo va a depender, el que va a salir del estómago va a depender de la cantidad de alimento, cantidad de agua y de secreciones gástricas y el grado de digestión también, ¿no? El aspecto del quimo es una especie de pasta semilíquida y turbia, ¿ya? Eso es importante explicarlo, ¿no? Que era el quimo, ya lo hemos visto cómo se forma, ¿no? Y además, fíjense, tenemos que hablar de las contracciones de hambre. Además de las contracciones peristálticas que se producen cuando el estómago contiene alimentos, cuando el estómago está vacío por muchas horas, aparecen otro tipo de contracciones intensas llamadas contracciones de hambre.
Y se trata de contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico que sucesivamente se van haciendo más potentes y se suelen fusionar inclusive estas contracciones y pueden provocar una contracción tetánica continua que puede durar de 2 a 3 minutos inclusive, y es cuando el paciente dice, no, me duele el estómago y es un dolor eh, importante de tipo cólico, de contracción, que uno lo siente y está con el estómago vacío, ¿no? Cuando uno le pregunta al paciente, ¿has comido? No. ¿Hace cuánto tiempo que no comes? 6 horas, 8 horas que no he comido nada, 10 horas. Peor, ¿no? Cuando dice yo desde ayer que no como nada, es obvio que vas a empezar a generar las contracciones de hambre. Bien, hablemos del vaciamiento gástrico. Hemos dicho que hay contracciones peristálticas en el antro del estómago intensas que producen el vaciamiento gástrico y por eso que también se le da el denominativo de bomba pilórica, ¿no? A la proximidad del antro con el píloro, ¿no? A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del estómago y van empujando los alimentos almacenados en el estómago para que se sumen al quimo que está en el antro. Estas contracciones peristálticas intensas pueden crear una presión de 50 a 70 centímetros de agua, es decir, 6 veces más de lo que las ondas peristálticas de mezcla habituales producen. Y cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción como si fuera una bomba, fíjense, ¿no? De bombeo, es decir, el antro empieza a contraerse, ¿sí? Con estas contracciones peristálticas intensas y en cada contracción va vaciando, ¿ya? Una cantidad de ml de quimo hacia el duodeno, ¿no? Entonces es como si estuviera bombeando, ¿no? Por eso se llama la bomba pilórica. Entonces, el píloro tiene una misión en el control del vaciamiento gástrico. El orificio distal del estómago es el píloro y en esta zona hay un grosor del músculo parietal circular del 50 al 100% más que en otras porciones anteriores al antro del estómago, y eso se mantiene con una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo. Por esta razón, el músculo circular recibe el nombre de esfínter pilórico, ¿no? Porque es músculo circular acumulado, progresivo y además con contracción tónica, ¿no? Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro puede abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos del quimo puedan pasar del estómago al duodeno con facilidad. Pero cuando hay una contracción del esfínter pilórico, evita el paso de gran parte de las partículas alimenticias hasta que no se encuentren mezcladas formando el quimo y hayan adquirido una consistencia más líquida, ¿ya? El píloro va a recibir ese tipo de señales cuando pase al duodeno, digamos, alimentos todavía no digeridos, todavía con cierta cantidad sólida, y eso va a hacer que el esfínter esofágico inferior cierre porque está entendiendo que el duodeno está informando de que no es quimo lo que está pasando. Entonces, el esfínter pilórico se contrae y el estómago va a seguir mezclando los alimentos con las secreciones gástricas hasta que se forme el quimo con una consistencia más líquida, ¿verdad? Entonces,